Estuvimos en la iglesia de nuestro hermano Alex, allá en el Templo Refugio, ministrando. Terminamos allá, corrimos para acá. Ayer, ¿qué le puedo decir? Ayer eso fue una locura. Eso estuvo de loco. El que no fue se lo perdió. No voy a decir más nada, ¿verdad? El que no fue se lo perdió. Y como lo hagan de nuevo y no me inviten, ay Dios mío. Son bromas, son bromas. Hechos capítulo 12. Vaya conmigo ese libro. Esta es mi historia favorita de la Biblia. Tengo muchos encuentros con esta hermosa palabra. Así que cuando usted lo tenga, me lo tenga con un hermoso amén. Ese ñeñeñe que usted tiene encima, si lo tiene, dígame. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Diga conmigo, Jacobo. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Punto. Eran entonces los días de panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero mira lo que dice ese versículo. Pero la iglesia hacía sin cesar la oración a Dios por él. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y de aquí es que voy a predicar, versículo número 7. Y aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias que ella es viva, es eficaz, que está a otro nivel, a otra dimensión, Dios mío. Pero aún estando en esa dimensión, Dios mío, es posible, Dios mío, nosotros poder atesorarla. Permite, Dios mío, que nosotros por medio de esta palabra podamos ser bendecidos, transformados, sanados y sobre todo salvados en el nombre poderoso de Jesús. Den un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dígale a alguien estas palabras, dígale a alguien estas hermosas palabras. Dije: estoy interesado, dígale, estoy interesado por lo que guardas. Pero dígaselo como que usted tiene una amistad. Estoy interesado por lo que guardas. Mire esto, amado. Permítame predicar. Voy a levantar esta plataforma rápido. Deme unos 5 minutos para levantar esta plataforma y poder comenzar a predicar. Tengo 32 años en el evangelio. Y tranquilo, a lo suave. No, pero es serio, es que llevo toda mi vida en el evangelio. Así que no se preocupe. No es que yo sé que ahora me veo así jovencito y no sé, no quiero echarle fiera a nadie, pero llevo 32 años en el evangelio, así que usted podrá imaginarse lo que sucede en una sola década. ¿Cuántas cosas pueden pasar en 3? Desde el año 93 vengo conociendo este evangelio, y obviamente mientras crecía me hablaban del evangelio que me antecedió antes de mi nacimiento. Si nos vamos a los años 70, a los años 80, pudiéramos hablar de un evangelio completamente diferente en cuanto a las dogmas de la iglesia que tenemos hoy. Definitivamente nos encontramos con el mismo fundamento. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? La oración, Cristo, la Santa Cena, el bautismo en las aguas, la vigilia, el ayuno, el culto dominical, el culto sabático, el culto semanal, los estudios. Sigue siendo el mismo fundamento, y sobre todo el estudio de la palabra del Señor. Sigue siendo el mismo fundamento. Predicar a Cristo a tiempo y afuera de tiempo. Milagros, prodigios, señales, liberación y sobre todo salvación. ¿Alguien está de acuerdo conmigo ahí? Sigue siendo el mismo fundamento.
Anteriormente, cuando me hablaban de aquel evangelio, dogmáticamente hablando, si nos vamos en un ambiente eclesiástico, pudiera hablar de quizás los reglamentos o cómo era la estructura o la organización de la iglesia. Anteriormente se le daba un valor muy distinto al altar de Dios. No creíamos que era una plataforma como hoy, como quizás hoy lo vemos. Veíamos el altar de Dios como algo muy diferente. Tenía una importancia muy diferente, o probablemente había un celo muy diferente por el altar. No que el hecho que las cosas hayan cambiado, no estamos perdiendo de vista el gran significado que tiene el altar. Sí, simplemente que los tiempos han avanzado y hemos comprendido ciertas cosas, como por ejemplo, hay gente que ya no le da tanta importancia al altar hecho de manos de hombre. Y como hablábamos ayer, ahora hay gente que le da más importancia al altar que tenemos en el corazón. ¿Alguien está conmigo hasta ahí? De repente comencé a pensar en la evolución de este evangelio. En aquel tiempo la iglesia carismática era la que predominaba. Aleluya, la organización ministerial de las iglesias. ¿Por qué? Porque en el año 16 en Puerto Rico llegaron una gente que recibieron un mover y una manifestación de parte de Dios. Y desde aquel entonces la iglesia fue llamada los pentecostales. Por la sencilla razón de que recibieron un poder, una manifestación y un mover de parte del Espíritu de Dios, que aunque no había mucha letra, la gente no sabía leer ni escribir, tuvieron la revelación de un Cristo resucitado, y por encima de eso un Espíritu Santo que comenzó a moverse en dones y en frutos para la iglesia. Y aunque la gente no sabía leer ni escribir, comenzaron a creer en Cristo, porque las señales comenzaron a ser visibles en cada uno de nosotros. Alguien está hasta ahí conmigo, aleluya. Y mientras todo esto sucedía, se levantó un celo por el culto a Dios dentro de cada servicio. Ahí es que comenzaron los momentos devocionales en la vida del cristiano. Ahí es que comenzaron los tiempos de estudio, pero sobre todo comenzaron a levantarse dogmas y reglamentos dentro de la iglesia. Cuando yo comienzo a hablar de esto, me doy cuenta que la iglesia de antes tenía un reglamento distinto, en donde para aquel tiempo las mujeres no se podían afeitar. ¿Alguien está aquí? Recuerdo que aquel tiempo se hablaba mucho de que no se podían afeitar las piernas, no se podían afeitarlas así, no sé, y mucho menos con el bigote. Era como una sociedad de caballeros aparte. ¿Alguien está aquí? Se está yendo el gozo ahora. Era un tiempo en donde los reglamentos de la iglesia eran tan y tan fuertes, porque se hablaba de una santidad que estaba enfocada totalmente al exterior y la superficialidad de cada uno de nosotros. Por ende, eso de andar con el pelo suelto, eso era del diablo. Eso de andar con pantalones, eso era del diablo. Eso de maquillarse era del diablo. De pintarse el pelo era del diablo. Todo era del diablo. Se está yendo el gozo aquí, pero tranquilo, está en la plataforma, no se preocupe. Vamos ahora, usted va a ir entendiendo. Comencé a ver la evolución del evangelio, en donde todo era malo. Cuando yo me criaba, yo recuerdo que yo tenía que ir escondidas para la playa. Yo tenía que ir escondidas a jugar baloncesto. Yo tenía que ir escondidas a hacer muchas cosas, porque simplemente la iglesia prohibía, aleluya, todo este tipo de manifestación, porque entendía que no estábamos agradando a Dios. Por la sencilla razón de, como les dije, se recibió la manifestación, aleluya, por medio de señales, pero no había gente que leyera, que supiera leer y escribir. Por ende, habíamos recibido un evangelio por medio del oír, como dice la palabra. Aleluya. ¿Por dónde viene la fe? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Y como no había mucha gente que podía escudriñar las escrituras, se levantaron ciertos reglamentos solamente por el celo del Espíritu Santo. Aleluya. Para poder proteger la manifestación y la experiencia que habíamos tenido en aquellos momentos. Por eso la gente, antes de ir, ahora Chayo
ChatGPT, aleluya, ahora la gente, aleluya, en aquel momento iba a la vigilia, iba a la oración, iba a cualquier cosa. Antes de abrir una plataforma, unas redes sociales, aleluya, para poder enterarse o saber algo de Cristo, la gente iba a la oración. ¿Alguien está aquí conmigo? Aleluya. Y algo que yo tengo que envidiarle a la iglesia de antes era la experiencia espiritual que había dentro del culto. Había un programa en donde había un culto devocional. Alguien tomaba la parte, se leía la palabra, orábamos, se iban algunos coritos, aleluya, alguna himnodia. Yo recuerdo que se utilizaba, alma mía, adora a Dios, el himnario. Alguien está aquí conmigo. ¿Cuántos se acuerdan del himnario? ¿Cuántos se acuerdan del himnario? Y ahí cantábamos un sinnúmero de coritos, aleluya. Yo recuerdo un corito que cantaba mi mamá que decía de esta manera: el cantar de los cantares es la iglesia. Jesucristo que es el esposo viene por mí. Levántate, paloma mía, y ven, que el invierno del largo tiempo ya terminó. Yo creo que yo estoy bien pastrado, pero bien pastrado, bien pastrado. Y yo pudiera mencionarle un sinnúmero de coros que la iglesia cantaba y la sacábamos del himnario. Y yo recuerdo que habían iglesias que tú no podías cantar otra cosa que no fuera del himnario. Si no, tú no eras un siervo de Dios, te iba a llevar el diablo también. Yo recuerdo que en medio de parte del programa también había un momento en donde se utilizaba un manto. Y los pastores y la iglesia decía que tenía que haber un momento en donde la gente recibiera el bautismo del Espíritu Santo. No podía quedarse ni uno solo que no abra la lengua y no danzara en el Espíritu. Y todos los cultos se hacía este evento, esta ceremonia, para que la gente pasara por debajo del manto y un comité de intercesores orando para que la gente recibiera el beneficio del Espíritu Santo. Por eso en aquellos tiempos veíamos los jóvenes que conocían y entendían lo que era hablar en lengua, que conocían y entendían lo que era estar en la manifestación del Espíritu Santo y danzar en el Espíritu. Aleluya. Mientras va pasando el tiempo, comenzaron a levantarse ciertas denominaciones en contra del anterior y en contra del anterior y en contra del anterior. Aleluya. Después de la iglesia carismática vino la iglesia del diseño. Después de la iglesia del diseño vino la iglesia del apostólico profético. Después de la iglesia del apostólico profético se levantaron un sinnúmero de denominaciones. Escúcheme bien, no estoy atacando a ninguna. Yo quiero que usted vea la evolución del evangelio, de cómo todo ha venido cambiando, pero quizás con el mismo fundamento. No hemos excluido al Espíritu Santo, no hemos excluido a Cristo. Aleluya. Probablemente hemos cambiado quizás de ropa, probablemente quizás hemos cambiado de peinado, pero Cristo sigue siendo el centro. ¿Alguien está aquí conmigo? Comencé a entender que el evangelio, por naturalidad, cambia cuando la gente cambia. ¡Qué locura! Comenzamos a hablar de que hay que tener un respeto por la visión que Dios le da a cada pastor en cada iglesia. Y discutía con mis amigos ministros. Ellos me decían: bueno, Junior, pues si yo me tengo que quitar la barba para yo ir a predicar, pues no voy. Y yo: pues muy mal. Porque usted se imagina, si el evangelio tuviera que estar sujeto a nosotros, imagínense las grandes limitaciones que tuviera el evangelio. Si a mí algún día me dicen: Junior, tienes que quitarte la chiva, me la quito. Ahora, si me piden que me quite las orejas, ya esos son otros 20, tú sabes. Y si a mí me piden: Junior, necesito que vayas con zapatos, pues vamos con zapatos. Junior, si necesito que vayas en tenis, vamos en tenis. Porque no se crea. Antes la problemática era que si la vestimenta y que hay que ir con gabán, con corbata, esto, lo otro. Y uno tenía que ir así. Pero ahora yo me he encontrado con iglesias donde me dice: Junior, si vienes con la corbata, mira, vas a estar un poquito, es un culto de jóvenes, ¿no? Esto, por favor, ven casual como nosotros. Estas son las exigencias de ahora. ¿Me va entendiendo? Entonces nosotros como iglesia no podemos ponerle, aleluya, un stop a este evangelio. Pablo decía: si voy con los romanos, me voy a hacer romanos por ellos para que el evangelio llegue. Si voy con los judíos, me voy a hacer judío para que el evangelio llegue. Si es gentil, me voy a hacer gentil para que el evangelio llegue. Y hay gente que tiene problemas con esto.
Pero ahora, mientras yo meditaba en todo esto y todas las cosas que vinieron cambiando y los movimientos que se vinieron a levantar después de todo esto, el movimiento de las mujeres empoderadas, el movimiento de la paternidad, el movimiento de los G12, el movimiento de los mormones, testigos de Jehová, un sinnúmero de denominaciones y de concilios, que yo pudiera mencionarles más de 200 concilios que yo he experimentado durante esta larga travesía: Cristo Misionera, Discípulos de Cristo, Jóvenes Cristianos, Asamblea de Iglesias Cristianas, Asambleas de Dios, Movimiento Misionero Mundial, Movimiento Mission Board, un sinnúmero de concilios que se han venido levantando a causa de este evangelio por un celo que tienen para no tratar de cambiarle el fundamento de la iglesia. Y por ende, después de los concilios se comenzaron a levantar las iglesias independientes, que se levantaron con coberturas, que se levantaron con un sinnúmero de cosas que yo pudiera venir a hablarles en el día de hoy. Pero algo que me sorprende es que, a diferencia de aquel evangelio al evangelio de ahora, cuando digo aquel evangelio, les estoy hablando del evangelio de Pedro y de Jacobo que hablamos en Hechos capítulo 12. Estos dos hombres, después de recibir aquel movimiento pentecostés, comenzaron a predicar el evangelio, y Pedro se lleva a Jacobo para comenzar esta larga travesía y seguir predicando este evangelio. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 12 que cuando ellos llegan a este lugar, Herodes se molesta. ¿Por qué? Porque hay dos hombres que están causando una revolución en esta ciudad. ¿Qué están haciendo? Milagros. Hay libertad, los demonios están saliendo fuera, las enfermedades se están yendo de los cuerpos, porque hay dos hombres que recibieron algo de parte de un Cristo resucitado. Aleluya. Y de un consolador, que la Biblia dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando ellos reciben este poder, llegan a esta gran ciudad y comienzan a hacer grandes cosas y grandes señales. Y Herodes se molesta. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 12 versículo: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo. Diga conmigo, Jacobo. Lo más interesante es que yo me tuve que hacer la pregunta: de los 12 discípulos y 11 que Pedro tenía a su lado, ¿por qué Pedro no elige a otros discípulos y elige a Jacobo? Tuve que comenzar a preguntarme: ¿quién era Jacobo? Tuve que comenzar a preguntarme: ¿por qué Pedro no eligió a Mateo? ¿Por qué Pedro no eligió a Tomás? ¿Por qué Pedro no elige a Matías? ¿Por qué Pedro no elige al otro Santiago? ¿Por qué Pedro no elige para esta travesía en específico a Juan? La Biblia establece que elige a Jacobo. Diga conmigo, Jacobo. Y tuve que comenzar a preguntarme: ¿quién era este hombre? Pastor, y cuando yo entro en la palabra, me doy cuenta que Jacobo no es un tipo especial. Me doy cuenta que Jacobo no es el tipo más interesante. Jacobo no tiene un linaje perfecto. Jacobo no es el tipo rico. Jacobo no es el tipo con quien todo el mundo quiere hablar. Pero Jacobo aparece en 3 escenarios tan importantes en la palabra. Ese es del menos que se habla, pero es uno de los más importantes. Y cuando yo me voy a la Biblia, me doy cuenta que Jacobo aparece en 3 escenarios importantes en la vida de Jesús. Lucas capítulo 8 versículo 51 dice: entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Juan y a... Estamos en la casa de Jairo. La niña está muerta. Está todo el mundo llorando. Está todo el mundo en desvelo. Y Jesús dice: todo el mundo para afuera, pero solamente déjenme a Pedro, a Juan y a... Jesús se acerca a la niña, y cuando va a decir Talita Cumi, se vira para atrás y se da cuenta que Jacobo está en la parte de atrás, antes de él hacer el milagro, que está Pedro, Juan y antes de hacer el milagro, él procura que Jacobo esté ahí. ¿Por qué? Porque Jacobo no es el mejor predicador. Porque Jacobo no es el mejor presidente de caballeros. Porque Jacobo no es el mejor líder de jóvenes. Porque Jacobo no es el mejor orador. Pero yo me doy cuenta que Jesús, antes de hacer el milagro, se vira para atrás y se da cuenta que Jacobo está ahí. Y dice: si ellos que están ahí, puedo continuar con el milagro. Él dice: Talita Cumi, a la niña te digo, levántate. Y el milagro fue hecho. ¿Alguien está aquí conmigo? Este es el primer
primer escenario que me llama la atención. Segundo escenario es el monte de la transfiguración en Mateo capítulo 17 versículo número 1. Dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Juan y lo llevó a la parte de un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Jesús tiene 12 discípulos y solamente llama a Pedro, a Juan y para vivir la experiencia de la ley del profeta y la voz de Dios misma hablando audible hacia Jesús. Esto me vuelve loco porque estoy hablando del no mejor predicador. Estoy hablando del menos que llama la atención, pero es el que Jesús está llamando para que tenga la experiencia de lo que Jesús va a vivir con la ley, con el profeta y con la misma voz de Dios hablando audible. ¿Alguien está aquí conmigo? Tercer escenario importante en donde aparece Jacobo. Marcos capítulo 14 versículo 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Juan y comenzó a entristecerse y angustiarse. De todas las cosas que Jesús pudo haber hecho, pastor, me llama la atención que Él tiene 12. Pero esto no es favoritismo. Él está llamando a 3 para que sean íntimos con Él. Porque nosotros vamos a estar rodeados de muchas personas que van a ser parte o que van a ser una pieza clave en nuestro ministerio, pero no todo el mundo puede ser íntimo. ¿Alguien está aquí conmigo? Él no era el mejor predicador. Qué bueno, porque no era el mejor predicador. Porque ahora me doy cuenta que probablemente no era el mejor en todo lo que quizás la gente esté esperando que seamos mejores. Pero algo sí tenía Jacobo que no tenía nadie más. Que aunque no era el mejor predicador, no tenía el mejor ministerio, no era el mejor pastor, no tenía el mejor llamado, no tenía el mejor intelecto, no, a lo mejor no era el mejor orador, no era el más que oraba, no era el más que ayunaba. Pero cuando Jacobo estaba presente, estaba en la comunión correcta para que las cosas de Dios sucedieran. Cuando Jacobo estaba presente, la ley aparecía. Cuando Jacobo estaba presente, el profeta aparecía. Cuando Jacobo estaba presente, estaba en la comunión correcta para que cuando Dios hablara, se escuchara lo que tuviera que decir. Cuando él estaba presente en la comunión correcta, la niña podía estar muerta, pero si hay uno en comunión, la niña se puede levantar de esa muerte. Alguien puede adorar a Dios. Es una gran locura porque dentro de todo lo que Jesús podía hacer, se entristece y se angustia. O sea, le da presencia a su humanidad, a su debilidad y a su vulnerabilidad solamente cuando Jacobo estaba presente. Porque no a frente de todo el mundo tú puedes llorar. Porque cuando nosotros tenemos ministerio, no frente a todo el mundo, uno le puede mostrar la humanidad de uno. Alguien está aquí conmigo. Porque cuando se está haciendo algo para Dios, no frente a todo el mundo, tú te puedes presentar vulnerable. Porque hay gente que se aprovecha para atacarle esto. Aleluya. Alguien está aquí conmigo. Entonces Dios está llamando gente, le está diciendo a la iglesia en esta hermosa tarde del Señor: probablemente no eres de los mejores que predicas, pero Dios está esperando por ti para que cuando estés presente, estés en la comunión correcta para que lo de Dios suceda. Vamos, alguien que le dé un aplauso al que vive y reina para siempre. Significa que Jacobo representaba una garantía para Jesús. Cada vez que Jacobo estuviera presente, Pedro se dio cuenta que cuando Jacobo estaba presente, lo de Dios pasaba. Pero ahora hay una gran problemática, que es aquí donde entra en el mensaje. Aquí hay una gran problemática. Y es que lastimosamente nosotros como cristianos a veces creamos ciertas garantías para entender si Dios está en un lugar o no está en un lugar. Creamos ciertas garantías para entender si realmente estamos bien espiritualmente o no lo estamos. Ay, si el pastor predica el domingo, la semana me va a ir bien. Si no canta fulana, el culto no va a estar bueno. ¿Alguien está aquí conmigo? Y es así como establecemos garantías. Ay, si canta fulano el culto, Dios mío, esto va a ser una pesadilla. Qué largo se va a hacer el culto. Si predica fulano, que predica más lento, ay, Dios mío. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos quieren escuchar palabras? Y establecemos garantías. Y si estas cosas no pasan, Dios no estuvo ahí. Y si estas cosas no pasan,
La semana me va a ir mal. Y si estas cosas no pasan, yo no soy el mejor cristiano ese día. Entonces ya nosotros venimos premeditando de cómo se supone que se dé el culto. Y estamos apartando al Espíritu Santo del programa. ¿Alguien está aquí conmigo? Pero cuando nosotros tenemos un Jacobo dentro del culto, dentro de la situación, de la circunstancia, me gusta porque Jacobo no desea controlar el escenario, no desea controlar el ambiente. Él dice: yo voy a quedarme aquí en la comunión correcta para que Cristo haga lo que tenga que hacer. ¿Alguien está aquí conmigo? Pedro fue muy listo, porque Pedro se llevó consigo a un hombre que iba a representar una garantía para él. Pedro fue muy listo porque se iba a llevar un hombre que cada vez que ese hombre estuviera presente, la comunión y la fe que tenía este hombre iba a facilitar el proceso de milagros para que cuando Pedro pusiera manos a los enfermos. Pero hay una gran problemática cuando llego a Hechos capítulo 12, que Herodes, aleluya, se levanta en contra de la iglesia, y cuando comienza a maltratar a algunos de la iglesia, dice la Biblia que al primero que mata es a Jacobo. Ay. ¿Y qué vamos a hacer si Jacobo no está? ¿Qué vamos a hacer cuando ya fulana no sea la que cante? ¿Qué vamos a hacer cuando tú estés en la casa y no tengas la predicación pastoral? ¿Qué vamos a hacer cuando ya no haya profeta que hable? ¿Qué vamos a hacer cuando ya no puedas depender de lo que siempre dependías para decir que estabas bien espiritualmente? ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Qué vamos a hacer cuando la garantía se muere? ¿Quiénes vamos a ser nosotros? Siento la presencia de Dios acá. Y dice la Biblia que mataron espada a Jacobo, siervo. Y el versículo número 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, porque hay gente que se agrada cuando matan a otro. ¿Se oye o no se oye? Dice la Biblia que después de que mata a Jacobo, procede también a prender a Pedro. Me gusta porque la Biblia es puertorriqueña. Le iban a dar una prendida a Pedro, así decimos en Puerto Rico. Cuando yo estaba en la escuela, que le queríamos dar a alguien, papi, te voy a dar una prendida, tú sabes. Así a veces. Ay, ya, lo más espiritual, los que nunca pelearon en la escuela. Ahora. Déjame seguir con el mensaje. ¿Cuántos están aquí? Apúntelo, versículo número 3, Hechos capítulo 12, que les voy a enseñar algo muy específico de cómo la Biblia se mueve, para que usted pueda entender ciertas cosas. En ese versículo número 3 están pasando dos cosas. Una no tiene nada que ver con la otra. Mira lo que dice la Biblia. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Punto. Le van a dar una prendida a Pedro. Lo van a apedrear. Le van a dar de golpes a Pedro. Y hay un punto y dice: eran entonces los días de panes sin levadura. ¿Qué tiene que ver una fiesta con la prendida que le van a dar a Pedro? En el mismo versículo se está hablando de que comenzó una fiesta cultural. Y en el mismo versículo se está hablando de que le van a dar una prendida a Pedro. Que le van a dar golpes hasta intentarlo matar. Pero cuando establece ese punto, eran entonces los días de panes sin levadura. Me gusta porque esto lo que está haciendo es impactando un precedente. Y culturalmente hablando, cuando me voy al contexto cultural, pastor, cuando la fiesta de los panes sin levadura, que para nosotros es la fiesta de las Pascuas, que para nosotros es Semana Santa. ¿Alguien está aquí? Y usted sabe que Semana Santa todo el mundo es cristiano. Hasta los cristianos a media todo el año, esa semana son cristianos. ¿Alguien está entendiendo lo que estoy hablando? Y los impíos esa semana saben más Biblia que uno. Y olvídate que no se bebe, no se fuma, no se hace nada. Ese día esa semana estamos todos en la iglesia. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Esa semana estamos en la iglesia y estamos todos convertidos y estamos todos santificados y estamos todos orando. Y olvídate, esa semana sabemos Biblia, hermenéutica, exégesis, sabemos de todo. ¿Alguien está aquí conmigo? Olvídate, ese día conocemos la historia de Cristo de atrás adelante y de adelante para atrás. Y yo, no, Cristo resucitó ese día. Esa semana somos los más cristianos. Olvídese de eso. ¿A cuánto le ha pasado eso? Levánteme las manos. Cristo viene, levánteme las manos.
Entonces, esto es lo loco de esto, que en el contexto cultural, cuando esta fiesta comienza, es entonces que ellos dicen, no podemos matar a nadie. Y Pedro se salva de la muerte porque una fiesta comenzó. ¿A qué hora comenzó este culto? A las 2:30. Pues ¿sabe qué? A las 2:30 específicamente se hizo una fiesta para usted. Y lo que se supone que lo iba a matar a usted, tiene que esperar hasta que este culto se acabe. Parece que hay 2 o 3 que le van a dar valor a este culto ahora. Que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe, que no se acabe. Ese era el momento de tú recibir la peor noticia, pero qué bueno que el culto empezó. Ese era el momento de tú recibir la peor desilusión de tu vida, pero qué bueno que el culto empezó. Y probablemente ese era el día de tú decir, no vengo más, pero qué bueno que el culto empezó y se preparó una fiesta para ti, porque lo que estaba intentando matarte, ahora tiene que esperar que el culto se acabe. Entonces se levanta esta fiesta, pastor, no pueden matar a Pedro porque culturalmente para esa época, en la fiesta de las Pascuas, panes y levadura, no se puede matar a nadie. Meten a Pedro en la cárcel con 4 grupos de 4 soldados, 4 por 4, 16 soldados estaban cubriendo a Pedro. No sé para qué tanta gente para un solo hombre. No tenía ametralladora, cuchilla, pistola, una 9, una 45, no tenía nada, pero habían 16 soldados cubriendo a este hombre. Porque Herodes sabía que aunque no tenía nada en las manos, algo cargaba este hombre sobrenatural. Herodes estaba molesto porque tenía gente enferma que no las podía sanar, pero había un hombre que no tenía ningún tipo de posición ni de presidencia como era Herodes, ni era líder entre aquella nación, aleluya, pero este hombre cargaba algo tan fuerte de parte de Dios que los enfermos llegaban a ver a él y eran sanados, que la gente venía con demonios y eran libertados por él porque cargaba algo de parte de Dios. Y Herodes dijo, me voy a asegurar de que este hombre no salga vivo hasta que se acaben las fiestas de panes sin levadura. Y utiliza 16 soldados y lo mete en la cárcel con 16 soldados custodiándolo a él. Pero dice el versículo número 5, aleluya, que cuando él estaba siendo custodiado por estos soldados, al final del versículo dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Por eso la gran importancia de que la iglesia se mantenga orando. Por la sencilla razón de que no debo estar preocupado por quien no vino, sino que la oración puede hacer que el que no vino se mantenga vivo hasta que llegue. Alguien está aquí conmigo. Entonces el versículo número 6 dice de esta manera: y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Mire esto, ¿a cuánto le gusta la fiesta? Este ñeñeñe me da un dolor de cabeza a mí. ¿A cuánto le gusta la fiesta? Mira, yo le voy a hablar de las fiestas de Puerto Rico porque son las que yo me conozco. Acá los gringos no sé qué pasa con ellos, pero fíjate, yo voy a hablar de las de Puerto Rico. En las fiestas puertorriqueñas, exclusivamente en las navidades, cumpleaños, cuando se hace una fiesta, me gusta porque siempre hay sandwichitos de mezcla. ¿Alguien está aquí? Me gusta porque si hay arroz blanco y si no hay arroz blanco hay arroz con gandules. Y si no hay pavo hay pernil. Y si no hay ensalada de papa hay ensalada de codito. Y al que le gusta la ensalada de papa con manzana, pues hay alguno que le gusta con piña. Y hay cielito lindo y cerebrito y galletitas Ritz usted me está entendiendo. Y hay pastelillo de queso, pastelillo de guayaba, pastelillo de carne, carne con queso, pastelillo de pollo, empanadilla de pizza. ¿Se oye o no se oye? Alcapurria, sorullito, Dios mío, siento a Dios. Y aquellos que son de Centroamérica, perdonen por lo que voy a decir, pero en Puerto Rico se le dice pasteles. Cuando hay pastel con quecho, sin quecho, olvídese. Hay algunos que le meten garbanzo y hay algunos que le gustan con carne nada más. Se oye, siento que quiero correr ahora. My God. Se oye. Se oye o no se oye. Se oye. De bebida no solamente refresco, se hace piña colada, coquito sin. ¿Alguien está aquí? Ah, ok. Esas fiestas son una locura. Para el puertorriqueño mofón y para el dominicano mangú. Olvídese de eso. Pero plata no tiene que haber. Amarillo y como es. El que no gusta amarillo como yo, que me gusta el amarillo quemado.
negro por fuera y blandito por dentro. Bueno, ustedes no pueden saber más de comida que yo. El hecho que no se me vea no significa que no como. Así que vamos a mantener una línea de respeto, tú sabes. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y me gusta la fiesta puertorriqueña porque hay de todo. Y se juega twister, y se juega cartas uno, brisca, las cartas españolas. Y yo le decía hoy en la otra iglesia, está ahí que todavía el que juega 1, 2, 3 pescados, zapatitos rotos, cámbialo por otro, ambos usados matar irerire. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Yo no sé si todavía, pero ¿qué vamos a hacer? Tocapalos, chicos paralizados. Ya, che, yo me estoy yendo bien para atrás, bro. Porque esta generación lo que tiene es tablet y computadora y de todo, no tienen más nada. ¿A cuánto le gusta el TikTok aquí? Levánteme las manos. Levántala antes que te lleve el diablo, por favor. Porque si el diablo ya te está llevando, ya, levántala ya, ¿qué vamos a hacer? Ya sea honesto, ya ¿qué vamos a hacer? Sí, no, aquel tiempo cuando yo me criaba se jugaba gallito, trompo, canica, bolita y hoyo. Anyway. Pero eso era cuando las madres permitían que los niños se ensuciaran. Porque ahora, ay Dios mío, ponle tenis, que no puede estar descalzo por ahí, tú sabes. Mira, yo peleo con mi esposa y digo, pero deja que se ensucie, que se embaraten, que pase algo, que creen anticuerpos. Pero las madres de ahora, fíjense que eso es, ay mira el frío, ay mira el calor, ay mira, arrópalo, ay mira, desarrópalo, ay de todo. Y pasan más la vida enfermo que sano, porque que esto es lo que yo no entiendo. Entonces ellas fueron criadas al revés. Ellas fueron criadas en el lodo, en el fango, bajo la lluvia, con la lluvia ácida, con de todo. Y los nenes de ahora no pueden ni salir. Ay no, que son mucho azúcar. Yo no puedo entender esto. Los padres fueron traviesos y uno no puede ser travieso tampoco ahora. ¿Cuántos adoran a Dios? Amén las madres, amén las madres. Tacho, se está yendo el gozo aquí, guau. Y hay algunas que están diciendo, todavía Dios no está hablando. Escúcheme bien. Y me gusta la fiesta, porque cuando hablamos de fiesta, siempre en cada fiesta establecemos accesorios, establecemos las comidas. Pero me gusta porque cuando a Pedro lo van a matar, se levanta una fiesta. Y algo que no entendía, y lo entendí hace poco, y es que a Pedro lo meten en una cárcel en tiempos de fiesta. Significa que la localidad de la fiesta para Pedro era muy diferente que para otros. Y van a haber momentos que tú tienes que entender que los tiempos de fiesta en donde Dios te va a meter es lo mismo que una cárcel. Entonces probablemente la fiesta que te están invitando, el color de la fiesta es rojo o azul. Pero para Pedro los accesorios eran muy diferentes a los accesorios que te están dando a ti. Los accesorios para Pedro eran 2 cadenas en las manos. ¿Alguien está aquí conmigo? Vestimenta para la fiesta completamente desnudo. ¿Alguien está aquí? Entonces Pedro es el invitado especial, pero los invitados que van a compartir con Pedro no conocen a Pedro y Pedro no los conoce a ellos. En el pijama party de Pedro está durmiendo con 2 soldados que no conocen y Pedro está desnudo con 2 cadenas en las manos. ¿Alguien está aquí? Porque a veces no logramos entender la manera en que Dios nos está salvando la vida. A veces Dios nos está metiendo en situaciones que en donde no parecen una fiesta, aunque Dios le llamó fiesta. Pregúntele al pueblo de Dios que dice la Biblia que los tuvo que meter al desierto para celebrar fiesta. Eso es probablemente la localidad en donde yo estoy esperando celebrar algo de parte de Dios. Aleluya, no se parece a lo que yo ya en mi mente había establecido. Por eso Dios a veces va a destruir tu garantía para que no dependas de lo que tú piensas es tu espiritualidad. Él a veces va a romper nuestros pensamientos para que creamos que solamente tenemos que depender de Él y solo para Él vamos a vivir. Alguien está entendiendo, que levante las manos arriba, que pueda gritar conmigo, gloria a Dios. Para los que no entienden el tiempo que está transcurriendo aquí en Hechos capítulo 12, mire esto.
del versículo, alma mía adora a Dios, desde el versículo 3 al versículo número 6. Pasaron exactamente 7 días. En el versículo 3, el primer día de la semana de aquella fiesta. Pero el versículo número 6 ya establece el último día de aquella Semana Santa. Y dice, cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿de qué hora estamos hablando? Son las 11:59. Y ya Herodes tiene preparado un soldado, el magisterio, para sacar a Pedro a la medianoche, para llevarlo a un lugar para matarlo. Y a las 11:59 Herodes ya iba a sacar aquella misma noche a Pedro, que estaba durmiendo entre 2 soldados sujetos con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Es una locura. Versículo 7. Aquí es que yo termino. Este es el clima de la predicación. Versículo 7. Y he aquí que se presentó un ¿qué? Un ángel. Coma. Y una luz resplandeció en la. ¿Cuántos vieron Cartoon Network aquí? Levanten una mano. ¿Cuántos vieron Boomerang? ¿Cuántos vieron los Picapiedras? Los Supersónicos. No quiero irme más para atrás porque imagínate que van a pensar de mí. Que yo soy un viajero en el tiempo, ¿verdad? Bueno, yo vi He-Man, yo vi Thundar el Bárbaro, Suaca. Varón, lo que pasa es que yo vengo de los tiempos de Jesús, mucha gente no sabe. Dios mío, Mr. Bobus. Yo vi, que yo no vi, Tony Jerry, wow. Pero Tony Jerry todavía está dando bandazos por ahí. Es más, yo veía al Mickey Mouse cuando era blanco y negro. Que solo hace un momento se movía para el lado y para el otro lado. ¿Sabes? Y a padre Johnny Quest. Pastora. Está bien. Vamos a dejarlo ahí. La patrulla de Zapi. Bueno, yo no voy a decir. ¿Y cuántos veían novelas aquí? Levánteme la mano que veían novelas. Dios mío. Déjame. Chicos, yo no quiero que la gente entre en murmuración. Vamos, no quiero que la gente entre en murmuración aquí. Nueva criatura, pero ahora cambiaron de las novelas a las novelas turcas. Ya no lo ven en el 11, ni en el 6, ni en el 4. Ahora lo ven en Netflix. Ah, no, pero soy nueva criatura. Antes no pagaba y ahora pagan para verlo. Gloria a Dios. Porque en mis tiempos decían que el que ve novela, novela. El que ve novela, no vela. Y eso era del diablo también. Pero anyway, escúchame bien. ¿Sabes por qué le hago esta pregunta? Ya yo voy a las Powerpuff Girls de Daddy. Yo estaba hundido en el vicio del pero de lo vil y menospreciado me escogió Dios. Escuche esto, no, fuera de broma. ¿Sabe por qué le hago esta pregunta? Porque cada vez que nosotros veíamos estas caricaturas y veíamos cualquier tipo de película o lo que sea, el protagonista, por alguna extraña razón, es inmortal, nunca muere. La serie tenía que seguir. Y cada vez que el protagonista estaba en un problema, algo pasaba que lo salvaba. ¿Sí o no, amado? Pero mire esto. ¿Sabe por qué le estoy trayendo? Mira la manera en que Dios me ministró. Porque cuando el protagonista esté en medio de un proceso, un problema, en las caricaturas siempre venía una luz resplandeciente. ¡Wow! Y se metía donde estaba el protagonista y todo el mundo quedaba ciego de aquella luz. Y después de que se iba la luz, aparecía el superhéroe de la historia a salvar al protagonista. ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo ahí?
Mira la locura como Satanás nos programa. Que la luz tiene que venir primero después del Salvador. Pero cuando yo voy al libro de Hechos capítulo 12 versículo 7, ¿qué dice la Biblia? Y dice: y he aquí que se apareció un ángel del Señor, coma, y una luz resplandeció en la cárcel. Dios me ministró y me decía: Juniel, si alguien que no porta la luz no llega, la luz no puede llegar. Ahora yo entendí por qué Dios dice: hey, somos luz en medio de las tinieblas. Pero si no hay alguien que porte la luz no puede llegar. Me mintieron cuando yo estaba en mi infancia. Yo pensaba que la luz tenía que llegar primero. Y Dios me demostró que somos nosotros quienes cargamos la luz para que la luz llegue. Alguien está aquí conmigo. Toda aquella persona que esté en tinieblas, se necesita un superhéroe que cargue la luz para que la luz entre. ¿Alguien está aquí conmigo? Y dice la Biblia que un ángel del Señor se apareció en la cárcel y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado. Hay una coma ahí, ¿verdad? Otra coma más. Eso es para que no te lo comas. Eso es para que te detenga. Tocando a Pedro en él. Tocando a Pedro en él. Pastor, me tuve que detener ahí. Yo entro en una locura en la Biblia. Y me tuve que detener ahí porque parece que de todo el versículo, parece que lo más simple o que no tiene significado es eso. Y le dije al Señor: ¿por qué el ángel toca a Pedro en el costado y no lo toca en algún otro lugar para despertar? ¿Por qué no lo toca por la cabeza? ¿Por qué no lo toca por el hombro? ¿Por qué no lo toca por algún otro lugar? Lo toca exactamente en el costado. Y Dios comenzó a hablarme. Dios me decía: Juniel, porque el ángel le está dando un mensaje a Pedro. Le está diciendo a Pedro: Pedro, acuérdate que para salir de esta cárcel tienes que acordarte de lo que pasó en el principio. Tienes que acordarte de lo que hice contigo en el principio. Porque el problema a veces es de nosotros ser tan usados por Dios. Es que creemos que cuando Dios nos mete en una cárcel, creemos que con lo que ya hicimos es suficiente para nosotros salir de esa cárcel. ¿Sabes de quién yo estoy hablando? Estoy hablando del mismo tipo, alma mía, adora a Dios, que se le fue entregada las llaves de los cielos. Estoy hablando del mismo hombre, alma, que sobre él fue fundada la iglesia. Estoy hablando del mismo hombre que si no hubiera sido por él en Hechos capítulo 1 y hubiera amarrado al discípulo número 12 faltante en Hechos capítulo 2, la experiencia del Pentecostés no hubiera bajado. Estoy hablando del mismo hombre que después de la experiencia del Pentecostés, cuando predica, se convierte en 5,000 y luego 3,000 en 2 mensajes nada más. Alrededor de 25,000 personas vienen a Cristo en solamente 2 mensajes. Y cuando digo 5,000 y 3,000 es contando los hombres nada más, para que ellos entiendan la matemática de lo que estoy hablando. Por eso digo 25,000 personas aproximadamente, porque no se contaban las mujeres ni los niños. En 2 mensajes se convierten en 25,000 personas. Estoy hablando del mismo tipo que cuando llega al templo de Hermosa le dice a aquel hombre: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Y el tipo se para. Estoy hablando del mismo hombre que llega a una ciudad, a una aldea, hay un montón de enfermos, y cuando él pasa, la gente dice: voy a sacar los enfermos a los marcos de la puerta para que por lo menos la sombra de este hombre toque a los enfermos, y los enfermos eran sanos. Alguien tiene que entender que del hombre que está metido en la cárcel, ahora yo entiendo a Herodes por qué lo está metiendo en la cárcel y no quiere que se vaya, porque le tenía miedo hasta su sombra. Algo podía provocar. Pero cuando Pedro está metido en la cárcel, probablemente está pensando en que la sombra tiene poder. Probablemente está pensando en que su palabra tiene poder. Probablemente está pensando en que él tiene poder para salir él mismo de la cárcel. Y sabe lo que el ángel hace cuando entra a la cárcel. No le dice a Pedro: el poder que te di, no. Le dice: hey, voy a tocar tu costado para despertarte, y ahí tú y yo vamos a tener una conversación. Cuando toca a Pedro en el costado, le está diciendo a Pedro: es necesario que vuelvas al principio. Cuando Dios me dice esto a mí, ¿qué usted cree que yo hice? Tuve que ir al principio. Aleluya. Cuando yo me voy a Génesis capítulo 12 versículo 21, dice: entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, lo mismo que hacía Pedro,
Hay 3 características que Pedro tiene que no puedo pasar por alto. Número 1, está desnudo. Número 2, está terminando de hacer la voluntad de Dios. Y número 3, está durmiendo. Entonces Dios me lleva al principio, a Génesis capítulo 2, versículo 21. Y estoy viendo el mismo hombre en otra temporada repitiendo la historia, que fue el primero que la hizo. ¿Qué está haciendo Adán? Está desnudo. Está terminando de hacer la voluntad de Dios. Y no por encima de eso, aleluya, terminando de hacer la voluntad de Dios, que está desnudo y se siente solo. Como Pedro también se sentía. Solo, desnudo y terminando de hacer la voluntad de Dios. Las mismas 3 características. Y cuando leo ese versículo número 21 dice: y Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras que éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Tocó su... La Biblia establece que la mujer es la gloria del hombre y que el hombre es la gloria de Dios. Significa que no solamente Dios está haciendo de Adán una ayuda idónea a Eva, también está sacando de él una... Mujer, yo no sé por qué tú te menosprecias tanto si tú eres la gloria de alguien más. No solamente Dios te llamó como ayuda idónea, eres la gloria de alguien más. Alguien está aquí conmigo. Y sabes que a veces para nosotros esto ni tan siquiera suficiente. Y yo te voy a hablar del mejor personaje por el cual la iglesia se ha mantenido de pies. La Biblia establece en Juan capítulo 19 la experiencia de un hombre que ya pasó por un calvario. La experiencia de un hombre que ya pasó por la experiencia de cargar una cruz y no poder cargarla y que alguien más la cargue. La experiencia de ser montado en aquella cruz, ser clavado en aquella cruz, ser vituperado, molido por nuestras rebeliones. Y ahora hay un hombre en aquella cruz diciéndole a Jesús, diciéndole a Dios: Dios mío, ¿por qué me has? ¿Qué está sintiendo Jesús ahí? Soledad. Número 1, se siente solo. Hemos puesto a Jesús con un taparrabo y Jesús estaba completamente desnudo en aquella experiencia de la cruz. Porque nadie que iba a recibir la muerte de cruz podía tener ropa. Tengo 2 características: está solo y desnudo. Y al final Jesús dice: consuma. Wow, siento la presencia de Dios. Cuando se unen estas 3 características, solo, desnudo y terminando de hacer la voluntad de Dios, entonces en Juan capítulo 19 versículo 34 dice: pero uno de los soldados le abrió él. O sea, Dios prepara una lanza para tocar el costado de Jesús. Y dice la Biblia: y al instante salió agua y sangre. Jesús es el único hombre que, a pesar de que no tiene vientre como todos los demás, vive la experiencia de una mujer dando a luz. Porque en el único lugar en donde se mezcla el agua y la sangre es cuando una mujer va a dar a luz. Rompe fuente y en el momento de dar a luz al niño sale sangre y agua. ¿Sabes por qué le explico esto? Porque la experiencia de Adán fue el nacimiento de una gloria llamada Eva. Pero la experiencia de Jesús fue el nacimiento de una gente que él llamó iglesia. Qué locura, amado. Ahora pude entender por qué nace del costado la gloria. Ahora pude entender por qué nace del costado y no nace de la cabeza ni de los pies. Porque Eva no nace de la cabeza para que Adán no se enseñoree sobre ella. Para que no nace de los pies para que Adán no la pisotee. La iglesia no nace de otro lugar.
para que nadie tome ventaja de cualquier otro significado. ¿Sabe por qué usted y yo nacimos del costado de aquel hombre? Porque lo único que yo puedo hacer con mi costado es el costado está diseñado para ser guardado por cualquier brazo de cualquier persona. No hay otra función por el costado. El costado está diseñado para ser resguardado por algo más, para ser cubierto por algo más. ¿Sabes qué te dice Dios en esta hora? La gloria que se te ha sido otorgada y que tú estás cargando, no la pisotees. En tiempos de crisis y en tiempos de cárcel, la gloria no está diseñada para ser pisoteada. El ángel toca a Pedro en el costado y dice la Biblia que lo despertó, porque todas las veces que Dios decide mostrar su gloria provoca un despertar. Pregúntenle a Adán, que estaba dormido, pero cuando fue tocado su costado, alguien más se despertó. Pregúntenle a Jesús, que estando muerto tocan su costado y cuando sale sangre y agua, alguien más se despertó y se levantó la iglesia. ¿Alguien está aquí conmigo? Ahora entiendo por qué el ángel toca el costado de Pedro. Le está diciendo a Pedro, Pedro, ahora es momento de que esto que tú estás viviendo, aunque tu garantía se murió, por esta experiencia que tú estás viviendo en la cárcel, alguien más se va a despertar. ¿Alguien está aquí conmigo? Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Qué clase de locura? Voy a tomar en consideración los próximos versículos para terminar este mensaje, que ya me voy. Versículo 8. Le dijo el ángel, cíñete, átate la sandalia, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. Qué lindo. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Todo esto sucedió a las 11:59. Versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos que estaban reunidos orando. ¿Quiénes eran los que estaban orando? La iglesia, versículo 5. Pedro llega al lugar en donde la gente está orando por él. Escuche. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Se alegró tanto que se le olvidó abrir la puerta. Sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Y ellos le dijeron, eso le pasa por no abrir la puerta. Porque la gente es más tomada que cualquier otra cosa. Hay que ver para... Usted lo dijo, no lo dije yo. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Que después le damos un taller de por qué ellos dicen es su ángel. Eso hay una profundidad ahí que no me puedo meter en eso ahora, que si no, no salimos de aquí. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Si hay algo que yo nunca podré entender,
¿Por qué nosotros como iglesia oramos tanto por una cosa y el día que aparece decimos, embustes son? Póngase de pie. Toca el costado de alguien, toca el costado de alguien. Y dile, hay una gloria dentro de ti. Hay una gloria dentro de ti. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en este día. Gracias, Señor. Me irrita y lo que hago es llorar. Mi vientre nada puede producir. Mi esterilidad te la voy a entregar. ¿Dónde, amado? Me irrita y lo que hago es llorar. Mi vientre nada puede producir. Mi esterilidad te la voy a